Las exportaciones en América Latina cayeron un 13% ante el impacto de la pandemia de COVID-19. Funcionarios de Guatemala, México y Estados Unidos unen esfuerzos en apoyo a la migración regular. Congreso de la República lanza convocatoria para el proceso de selección de magistrados para la Corte de Constitucionalidad. La Cámara Guatemalteca de Alimentos reportó un alto porcentaje en pérdidas a causa del contrabando. Las nuevas autoridades de Conamigua buscan implementar un call center para la atención de migrantes guatemaltecos. El Reino Unido sigue enfrentando una grave situación por la nueva variante de coronavirus. No descartan el cierre de fronteras. Lo prometido es deuda y nosotros cumplimos. Aquí estamos a las 21 horas completamente en vivo por TN23 para los análisis de A la Medida. Buenas noches y muy buenas noches, Sandy. ¿Cómo estás? Muy bien, Julio, muy buenas noches. Llegamos al viernes con mucha información, hablando de temas económicos. Correcto. Y diversa información que tenemos preparada para usted. Muchas gracias por su sintonía. Empezamos hablando de un tema económico. ¿Qué te parece? Claro que sí. A ver, ¿cómo ha afectado económicamente, como tú bien lo dices, el tema de la pandemia a toda Latinoamérica y a la región centroamericana? Iniciamos entonces con este análisis. Ante ello, Guatemala debe aprovechar el mercado de Estados Unidos y fortalecer su infraestructura en puertos y aeropuertos para elevar sus exportaciones. Efectivamente, yo creo que sí se está viendo una segunda ola, eso lamentable. Creo yo que las fiestas navideñas están, pues no sé, de alguna manera creo que la población también está un poco cansada, ¿verdad?, de los confinamientos y tal, pero yo creo que no podemos bajar la guardia, o sea, es cierto que la vacuna está, pero no ha llegado. O sea, la verdad es que ahí está, no ha llegado, por lo tanto, la gente tiene que seguirse cuidando. Por lo tanto, la invitación nuevamente es a que la gente comprenda esto, porque finalmente le va a pegar en sus bolsillos y les va a pegar en su vida. Así es de que creo que sí la pandemia permite, digamos, si el escenario y la evolución de la pandemia, sigue como vamos a tener un primer trimestre complicado. Para este 2021, el Vanguard estima que Guatemala crecerá entre un 9 y un 10.5% en sus exportaciones. Bueno, y es que el tema económico siempre es un tema importante, interesante y además es algo que todos necesitamos saber. ¿Por qué? Porque una cosa es lo que se percibe, Sandy, una cosa es la realidad también. Y el impacto que se tenía estimado con esto del COVID-19, no solo para el mundo, en la región latinoamericana y sobre todo en esta región centroamericana parecía ser más fuerte. Ahora, cuando vemos este impacto en los temas específicos de exportaciones, hombre, resulta ser que al menos en números estadísticos pareciera ser no tan afectada nuestra región de los 7 países centroamericanos, un 2% de lo que se había estimado apenas. Analizaremos esa situación para ver si coincide lo que nos dicen los expertos y estas instituciones internacionales con la realidad que vive el país. Así es, Julio. Cuando se analiza entonces las exportaciones registradas en el año pasado, las cifras son muy negativas y sobre todo también pronósticos que ni siquiera se habían tenido según ese reporte de CEPAL, donde en los últimos años catalogan el 2020 como el año peor registrado con las cifras entonces de las exportaciones. Y yo quisiera que tú nos ampliaras estos datos. Con muchísimo gusto, y lo vamos a ver así precisamente con esos datos que a usted siempre le gustan. Los tiene en pantalla. Y a ver, Sandy, analicémoslos. La caída del 13% en lo que estamos hablando, es decir, en las exportaciones de América Latina, es la peor cifra registrada en más de una década. Partamos de esa base, es decir, si el impacto fue duro, fue grande. Al analizar las cifras por subregiones, resulta ser que, oh sorpresa, Centroamérica exhibió la menor caída de las exportaciones, que fue de un 2% menos.
Tanto el comercio de América del Sur y de México tuvieron una contracción de 13% cada uno y el Caribe de hasta un 16%. Además, según el informe de la CEPAL, las importaciones cayeron un 20%. Ahora, una cosa, Sandy, independientemente de estos números, de estas proyecciones, de estas cifras estadísticas y de estos datos que da a conocer esta tan importante comisión denominada CEPAL, también es importante ver la realidad, es decir, caída hubo, eso es innegable, y caída a situaciones de números históricos como región latinoamericana. Y por supuesto que eso tiene que tener un impacto directo en la economía, en el modo de desarrollo de la vida aquí en Guatemala, en el empleo mismo y por supuesto en el día a día de los guatemaltecos. Totalmente, Julio. Es importante notar entonces que las exportaciones, todo lo que representan para las naciones, el cierre de empresas, que también se vieron afectados. Es decir, todo lo que desarrolla o todo lo que representa una caída en las exportaciones, porque no solamente pierde un país, pierden varios, que también es esa cadena que se tiene entonces en el mercado internacional. Sí, Sandy, ahora que mencionas esta palabra cadena, es una cadena, no solo en el tema de importación, exportación, así lo has dicho, porque nosotros exportamos y para otros es importar nuestros productos, sino que previo a eso se pierde en esa cadena de producción y de distribución, porque alguien tuvo que haber creado esos productos. Y Guatemala, hay que ser muy francos, muy claros, muy directos en este sentido, nosotros todavía somos un país con una economía que se basa en la agroindustria. El azúcar, el café y algunos otros productos del agro son nuestras principales cartas, como el algodón, por ejemplo, para exhibirnos ante el mundo en el tema de las exportaciones que hacemos. Y ahí es donde tenemos que ver que si las economías mundiales han sufrido por el tema del COVID-19, hoy se deja ver un 2% en cifras, pero quisiéramos saber cuánto representa eso en la pérdida precisamente de millones o miles de millones de quetzales o de dólares para nuestro país y por sobre todo la pérdida de calidad de vida por la pérdida propia de trabajo, de empresas y de situaciones que tuvieron que cerrar o que operar con lo mínimo. Así es, Julio. Son cifras que también la recuperación va a costar unos años, no es una recuperación inmediata. En especial porque sabemos que en cualquier momento todo puede pasar. Es decir, la pandemia sigue azotando, la pandemia ha hecho que algunos países decidan cerrar, decidan tomar medidas drásticas. Y de todo esto, el desarrollo de la misma es que va a depender también la recuperación que se pueda tener en el comercio internacional. Por lo tanto, mantener también y buscar constantemente esa inversión, esa negociación internacional que se pueda dar, apoyar a las empresas locales para que puedan lograr entonces atraer también a esos inversionistas, a esos compradores, va a ser fundamental y en estos puntos es que se tienen que enfocar también los gobiernos. No sé cómo los ves tú o qué más podríamos hacer o se podría hacer para ayudar en la recuperación económica. Coincido prácticamente en lo que estás diciendo, Sandy, y podría probablemente para el análisis agregar algunas otras acciones que podrían implementarse. A ver, creo que es necesario la búsqueda de nuevos mercados, de nuevos capitales, de nuevos intereses que pueden estar en lugares que hoy no han sido explorados por la economía guatemalteca. El gran mercado asiático, por ejemplo, o el gran mercado de la India, un país que más que un país es un subcontinente de los más poblados que tiene este mundo y que tiene unos contrastes increíbles en cuanto a pobreza y riqueza, pero que también hay que recordar es la quinta economía o potencia económica mundial y es un mercado que para nosotros es desconocido, ¿verdad? Entonces creo que también esto se puede aprovechar y a lo interno yo creo que hay que aprovechar el tema de poder fortalecer todo lo que está relacionado con lo que ya hemos hablado de las MIPYMES, porque si no les das un oxígeno en este momento, no van a poder sobresalir, no van a poder salir adelante. Entonces ahí está también el tema de las cooperativas que podrían formarse, constituirse o fortalecerse, las que ya están, para que sean cooperativas agrícolas, cooperativas de producción de X producto, digamos zanahorias o cebollas para exportar a X país, cardamomo para llevar a otros mercados, café para llevarlo a otros países. Entonces creo que por ahí podrían estar las alternativas. Pero
pero si no existen esas inyecciones económicas, esas ideas, esos microcréditos y estas situaciones de apoyo en este momento a estas nuestras MIPYMES guatemaltecas, al final de cuentas no vamos a salir de este problema, y ahí es donde se podrá agudizar para este 2021. Totalmente. América Latina resultó afectada este 2020 por las exportaciones. Ya están los datos establecidos, el 13% entonces en la caída de las mismas. ¿Cierto? Pero cuando lo analizamos, Julio, en nuestra región, la región centroamericana, quisiera saber que nos pudieras también tú reflejar qué tanto se vio perjudicada, porque hay países de América Latina que se vieron más impactados por estas cifras negativas. Tienes toda la razón, y para eso nuevamente vamos a pedir a nuestra producción aquí en A la Medida que proyectemos los datos preparados en la investigación de este tema para que usted los pueda ver, y ahí los tiene exactamente usted en su pantalla en este instante y en este momento. A ver, Sandy, a pesar de las previsiones negativas en el principio de la pandemia en Latinoamérica, el istmo centroamericano no sufrió tanto en el tema de las exportaciones, pero a pesar de ello también, y a pesar de que las estadísticas marcan que las exportaciones cayeron apenas 2%, muchas empresas terminaron cerrando o tuvieron que despedir a gran parte de su personal, y solo con el 2%, ojo con eso. Además, hay que recordar que las exportaciones son solo una parte de la economía de un país, porque también debe contarse, por ejemplo, con temas como el turismo, con temas como otros rubros que son importantes. Para el 2021, CEPAL estima que las exportaciones van a crecer entre un 10 y un 15% en valor sobre el 2020, pero la continuidad de la pandemia crea una incertidumbre. Estas son solo proyecciones económicas, nadie puede realmente saber con una bola de cristal lo que va a pasar de aquí a fin de este año 2021. Además, sí he de decir una situación, hay países acá propio en Centroamérica que manejaron muy bien todavía, no solo el tema de la pandemia, sino que este tema económico. Costa Rica, en lugar de decrecer, creció. En cambio, nosotros no crecimos, nosotros bajamos, descendimos ese 2%, y ese 2%, insisto, Sandy, nos afectó muchísimo en el cierre de empresas y en la pérdida de empleos. ¿Qué tal si se hubiera llegado, por ejemplo, a niveles como el que marcó México, 13-14% de descenso en sus exportaciones? Hombre, ¿dónde estaríamos tirados económicamente como país? Totalmente, Julio. Sabemos que todavía no hay mucha confianza por algunos sectores de continuar entonces con la importación y exportación de productos. Así es. Y ese es otro de los retos que también tienen las autoridades y los empresarios para poder generar esa confianza. Hay mucha incertidumbre también con las entregas, y eso genera que no se estén dando entonces estas negociaciones y que esté hasta cierto punto pues un poco paralizado también el comercio internacional. Este es el momento de activar entonces nuestra primera línea de defensa, pensando en materia de seguridad, pero esto más que seguridad obviamente es una cuestión económica. Repito, y lo hemos dicho en muchas ocasiones aquí en A la Medida, tenemos representaciones diplomáticas guatemaltecas en más de 100 países. Es el momento de empezar a dar a conocer nuestro país, a vender nuestro país, a vender nuestro sistema, digamos, turístico que podemos tener, a vender nuestros productos, a abrirle los ojos al mundo de que existe un país que se llama Guatemala, que puede producir cuestiones grandiosas. Si es café, podemos producir el mejor de los cafés que existen en el mundo. Si es azúcar, nos podemos constituir en uno de los 5 principales productores y exportadores de azúcar, y de muy buena calidad, para poder llevarla a otras partes del mundo. Y así con productos que hoy por hoy no sean tan tradicionales como estos, que son la base de la economía nacional a este momento. Porque, por ejemplo, el café siempre en estos últimos años ha sufrido un decremento en el precio, y esto pues viene a tirar abajo muchas cosechas, muchos negocios, mucha situación de la industria cafetera nacional. Pero hay otros productos que aquí tenemos, siempre en la agroindustria, en artesanías, en arte, en otras cuestiones que también podrían ir como productos de exportación en muchas naciones donde estoy seguro que los valorarían. Es parte de las estrategias también que se tienen que ir planteando, de la planificación y de poder entonces buscar alternativas de cómo hacer y cómo generar también estas oportunidades económicas, atraer inversión, pero para esto también sabemos que es muy importante tener fortalecimiento en otros temas como la seguridad, como la certeza jurídica. Y por lo tanto debe ser un plan en conjunto que se pueda tener a nivel interinstitucional
para recuperar nuestra economía. Las exportaciones, las importaciones son temas muy importantes y de los cuales ya hemos visto el impacto que se ha generado a raíz de esta caída que se ha tenido a nivel internacional. Yo creo, Sandy, que tenemos que empezar a trascender y tenemos que empezar a pensar en una Guatemala moderna, en un Estado moderno, en un país que sí, por supuesto, que puede seguir exportando estos productos del agro, pero en un país que vaya sobre la ruta que tú estás diciendo, dar seguridad, certeza jurídica para atraer la inversión, y un país que ojalá no tan de a poco, sino que en un paso más acelerado pueda convertirse en una situación ya de un país industrializado aquí en Centroamérica, porque vaya si no pueden venir, por ejemplo, aquí fábricas, qué sé yo decirte, de tecnología, de celulares para ensamblarlos nosotros, de vehículos para ensamblarlos nosotros, como ya también se había propuesto en alguna ocasión, pero no se lograron las negociaciones, las cuestiones de impuestos y todas las trabas burocráticas del Estado guatemalteco que se lo terminaron llevando a Brasil, por ejemplo, cuando hablamos del tema de Volkswagen y de algunas otras situaciones que quería poner aquí también una planta, pero no lo hemos logrado. Ahí es donde está el gran reto de Guatemala. Totalmente. Esperamos entonces esa recuperación económica. Hay expectativas, este 2021 está lleno de esperanzas también para poder lograr la recuperación en el mercado internacional y bueno, ojalá que se logre porque sabemos que esto trae distintos beneficios para los ciudadanos. Hacemos una pausa, Julio. Me parece excelente, Sandy, y cuando regresemos hablaremos del tema de la diplomacia, de los tratados en materia internacional en los cuales cooperamos o nos hacen cooperar con otros países y cuál va a ser ese destino. Por favor, usted no cambie, recuerde algo, nosotros somos a la medida. Muchas gracias por continuar con nosotros. Hablemos entonces de temas de migración. Un tema que la verdad llama mucho la atención, especialmente en el contexto norteamericano, Julio, con el cambio de presidente y con las expectativas que se tienen también en cuanto a promesas de campaña y las primeras órdenes ejecutivas que se han emitido. Eso es correcto, Sandy. Al final de cuentas, vimos esta semana como Joe Biden, presidente demócrata, ha asumido el poder y una de sus primeras acciones, precisamente como orden ejecutiva, el hecho de frenar por espacio de 100 días los temas de deportación. Sin embargo, esto, aunque parece esperanzador, también necesita y requiere de un análisis más profundo para saber con claridad hasta dónde puede llegar a ser esperanzador o hasta dónde en todo caso podría ser. Una de las cosas que quiero partir, Sandy, antes de ver datos más específicos, es el hecho de que la política migratoria estadounidense no es una política de partido demócrata ni una política de partido republicano. Es una política de Estado, es una política federal que se aplica independientemente de cualquiera de los dos partidos que se han alternado en el poder. Así que ya eso pues debería dejarnos con ciertas dudas. Hoy el embajador, en este caso estadounidense, William Pope, y los cancilleres de México y Guatemala tuvieron reunión conjunta. ¿Qué te parece? Aquí se hablaron acerca de las políticas migratorias que se van a mantener. De hecho, ya hay cierta información, unos datos que le vamos a compartir, porque esta reunión es muy importante. Son acercamientos con pues una nueva dirección, si lo vemos así, un nuevo presidente donde ya incluso pues ha girado las instrucciones a sus embajadores y por lo tanto también es esa la trascendencia de este encuentro entre los cancilleres y el embajador estadounidense. Entonces este me parece el momento más oportuno y preciso para que empecemos a presentarle a usted con datos a qué nos referimos con esta reunión y cuál podrían ser esos cambios, para bien o para mal, de esta nueva política del presidente Biden en materia de migración. En la reunión celebrada por los cancilleres de México, Guatemala y el embajador estadounidense William Pope, lo primero que se puede deducir es que la política migratoria en términos generales va a seguir igual. Importante, eso sí, es destacar que las palabras del embajador Pope dejan ver que sí podría desaparecer los acuerdos vigentes que se tienen firmados, por ejemplo, con México, con Guatemala, Honduras y El Salvador, de tercer país seguro. Si bien puede sonar esperanzador, el decreto ejecutivo firmado por Biden para no deportar migrantes durante estos primeros 100 días de mandato, la migración en sí no va a terminar. Esto es algo que tenemos que tener todos bien claro.
De igual manera, hay que destacar que la frontera estadounidense al día de hoy sigue estando cerrada. Se detuvo la construcción quizás física del muro que había empezado Donald Trump entre México y Estados Unidos, mas no se detuvo la restricción de ingreso y en todo caso puede llegar a ser esperanzador para aquellos ciudadanos, por ejemplo, guatemaltecos, hablemos de nuestros compatriotas que como migrantes se encuentren allá en Estados Unidos en situación irregular, mas no así para todos aquellos que tienen el sueño americano y mucho menos para todos aquellos, en este caso hermanos hondureños, que seguirán haciendo los intentos de migrar a través de estas denominadas caravanas. Así es, Julio. Vemos entonces, hay mucha información, hay mucha esperanza de parte de los distintos países, ¿no? Y yo creo que hay puntos que hay que destacar. A ver. Uno de ellos es, bueno, vamos viendo promesas de campaña. Una de ellas fue la de Joe Biden de frenar las deportaciones durante 100 días. La cumplió. Ya se dio, exactamente, ya se dio entonces la primera orden. Pero también esto no significa que no existan ya deportaciones. Para nada. Es un momento, es un tiempo de gracia, si lo podemos ver así también. Ojo, que es un tiempo de gracia, Sandy, solo en no deportar, mas eso no significa que las autoridades migratorias de ICE allá en Estados Unidos no puedan, llamémosle así, capturar a inmigrantes en situación de ilegalidad para evaluar su situación y retenerlos. Exacto. Eso se va a seguir haciendo. Lo que se han detenido son esos vuelos, como tú bien dijiste, acá en cuanto a las deportaciones, pero pasados esos 100 días seguramente esto va a continuar. En todo caso, la situación más esperanzadora en Latinoamérica la tiene el pueblo venezolano, no solo porque era promesa de campaña de Biden, un eventual TPS, sino porque al final de cuentas también Donald Trump, como último acto como presidente, pues dejó ahí abierta esta situación para la migración un poco más benévola, bastante para ser Donald Trump hacia los venezolanos. Totalmente, y hay que tomar en cuenta también que hay mucho interés ahora de las migraciones, de llegar a Estados Unidos. ¿Por qué? Así es. Porque se cree entonces que por las decisiones, por las promesas de campaña que se han hecho, donde se pretende pues apoyar a varios migrantes para el tema de la regularización en Estados Unidos. Esto no significa entonces que todos pueden migrar y que fácilmente van a llegar y que fácilmente van a obtener entonces la residencia y todos estos beneficios. No hay que confundir una cosa con otra, Julio. A ver, Sandy, qué bien lo estás definiendo. Permíteme tratar de traducirlo todavía a unas situaciones más concretas. Lo que tú has dicho de una manera excelente es lo siguiente. El hecho de que se hayan frenado por 100 días las deportaciones no significa para nada que se haya abierto la puerta de Estados Unidos en su frontera para que nuestros migrantes entren a sabor y antojo. No, esa frontera sigue cerrada y muy fuertemente cerrada. El hecho, por ejemplo, que el embajador William Pope hoy reunido con canciller guatemalteco y mexicano estén hablando de que se va probablemente a cambiar en la política migratoria de Biden el hecho de que ya no existan los acuerdos de tercer país seguro, tampoco eso significa que se va a hacer a la inmediatez, porque esto llevará un proceso, no será necesariamente tan rápido. Así que hoy por hoy no tenemos que hacernos falsas ilusiones ni dar una información que pueda parecer que usted puede emigrar de manera ilegal porque allá lo van a recibir durante 100 días. No, la frontera sigue cerrada y es evidente. Así es. Julio, ¿qué pasaría o cómo se traduce el que ya no se tenga este acuerdo del tercer país seguro? ¿Representa algún tipo de beneficio, desventaja para nuestro país? ¿Cómo lo interpretamos? Ni desventaja ni beneficio, pero si tengo que decir si es mejor o peor, ¿verdad, Sandy? Creo que sería mejor. Al final de cuentas tenemos que reconocer algo. Ni los migrantes hondureños ni salvadoreños terminaron haciendo un uso exagerado de eso de tercer país seguro para quedarse en un destino guatemalteco y tiene toda la lógica. Al final de cuentas creo que tienen hasta la razón. Los mismos problemas de los que ellos están huyendo en sus países están aquí en Guatemala. No están encontrando mejoras, entonces al final es mejor estar en la casa porque igual van a enfrentar las diferentes situaciones, las diferentes problemáticas, la inseguridad, la falta de oportunidades y esos solo problemas. que en país ajeno, ¿verdad? Exactamente. Así es. Entonces, estos son los puntos que se han tratado en esta reunión. Correcto. Y queremos aclarar todas estas situaciones porque puede que exista información errónea en que este es el mejor momento para migrar. No es así. No, para nada. No confundamos las cosas. Para nada. Y también lo menciono, Julio, porque, por ejemplo, para este 25 de enero ya se ha anunciado una nueva caravana de migrantes hondureños buscando entonces esta oportunidad y buscando también
la ayuda de parte del nuevo presidente estadounidense. Biden. Pero ahí es donde es importante este tema y estos análisis y que esto se sepa, no solo aquí en Guatemala, ojalá estuvieran haciendo esto mismo también en Honduras sobre todo, ¿no? Que de ahí es donde se están organizando estas caravanas. ¿Por qué? Porque esa desinformación puede llevar a la gente a creer erróneamente eso, de que tienen abierta la puerta para el ingreso al territorio estadounidense cuando eso es de lo más falso. Vamos con otros datos que a usted le van a interesar, por favor, allá en casa. Véalos, aquí están en pantalla. Y es que, Sandy, en palabras del propio presidente Biden, se refirió a los migrantes como un factor, esto sí es esperanzador, fundamental para que Estados Unidos continúe con su desarrollo y con su crecimiento. También habrá que esperar los resultados sobre la legalización del estatus migratorio, ojalá de buena parte de los connacionales que se encuentran ilegalmente al día de hoy en Estados Unidos. Importante, Sandy, será también recalcar que Joe Biden afirmó que no continuará con la política de separación de menores de sus padres, aunque sí los deportará. En conclusión, el conjunto de esta situación parece ser una buena noticia, pero ojo, una buena noticia para los migrantes ilegales que ya están en territorio norteamericano, mas no es ninguna noticia alentadora para aquellos que quieren o que tienen el deseo de emigrar hacia ese país, para nada. Totalmente que no. Vemos entonces que el tema de la separación de familias, que ha sido un tema muy criticado, Julio, y en el cual se ha exigido mucho el trato humanitario, el tener consideraciones, es otro de los puntos que el presidente Joe Biden ha indicado entonces que va a frenar, que va a disminuir lo mismo. Sí. Eso está bien. Exactamente, hay mucha expectativa y yo creo que hay mucha esperanza, especialmente con los famosos soñadores, que también es otro de los puntos que se ha recalcado mucho en esta campaña del presidente norteamericano. ¿Esperanza hay para nuestros migrantes, Julio? Te pregunto. Ya empezamos a ver acciones. Sí, los que están allá sí, pero los que quieren ir a Estados Unidos no. ¿Sabes qué pediría yo? Y eso sí habría que hacerlo para alentar quizá alguna esperanza. Es un trato digno y humanitario, es decir, si de todas maneras van a ser deportados, que no los pongan en jaulas, porque es que son seres humanos, no son perros, no son animales, porque lo que vimos durante los 4 años en la política migratoria tan estricta de Donald Trump era un trato realmente terrible. Tú te recuerdas que aquí tuvimos un testimonio de uno de los migrantes que decía cómo los trataban allí, sin ningún cuidado, hacinados, y una situación que me parece que ya va rayando en el tema de la tortura. Ojalá que eso, al menos, si van a continuar las deportaciones, pueda cambiar. De aquí en más, a que pueda haber un TPS para Guatemala, eso particularmente lo sigo viendo muy difícil. Difícil, pero no imposible. Y ojalá que también nuestras autoridades, claro, que nuestras autoridades no se den por vencidos, que sean persistentes y que busquen que nos volteen a ver, que analicen la situación al menos, porque siempre se queda con un no y ahí se acabó todo. Entonces, también hay que ser un poco persistentes. Esperamos también que se puedan ir fortaleciendo esas relaciones diplomáticas. Eso es importante. Para que de esa manera también Guatemala se vea beneficiada con distintos proyectos, porque Estados Unidos ha apoyado a nuestro país en diversos temas, Julio, y esperamos que se siga manteniendo esa cooperación internacional. Sí, recordemos que al final de cuentas para Guatemala, nosotros como nación, es una dependencia actualmente bajo el sistema en el cual nos hemos encontrado en las últimas décadas de una dependencia muy fuerte de Estados Unidos. Ellos son nuestro principal socio comercial porque nosotros exportamos la mayor cantidad de nuestros productos que hacemos hacia territorio norteamericano. Entonces yo creo que es muy importante, fíjate, recalcar lo que tú acabas de decir, el fortalecimiento de la relación diplomática con Estados Unidos, que voltea a ver a Guatemala como un país que puede ser precisamente eso, un buen aliado para sus empresas, un buen aliado para el turismo, un buen aliado para el desarrollo, para el combate de las amenazas transnacionales, para el tema del combate al narcotráfico, la trata de personas y muchas de estas situaciones, hombre, que lo es, porque nosotros tenemos y debemos de recuperar el lugar preponderante que como país nos corresponde en Centroamérica. Así es. Bueno, son algunos de los puntos que debemos tratar en este tema migratorio. Vamos a continuar en esa cobertura y trasladándole a usted también los avances que se tengan. Sabemos que la comunidad migrante tiene mucha incertidumbre en lo que puede pasar. Cierto. Las primeras acciones se han dado, pero
No sabemos qué puede pasar en los próximos días. Ojalá que se cumplan promesas que son alentadoras. Ojalá. Pero que en la práctica, bueno, ya lo vamos a ver. Que no queden promesas. Quiero aprovechar ahorita para mandar a la pausa, no para anunciarle el otro tema, que igual ya usted lo va a saber porque no va a cambiar, pero sí para anunciarle este tema que está relacionado con Apuntes del Mundo, que va a ser este domingo a las 19 horas con Andrés Estrada, donde va a tener muchísima más información sobre este y otros muchos temas de interés. Así es, la noticia internacional la puede encontrar también en su resumen con los temas destacados en Apuntes del Mundo. Vamos a hacer una pausa, regresando hablaremos acerca de elecciones para representantes en la Corte de Constitucionalidad. Ahora, ¿a quién le toca, Julio? Bueno, le toca al Poder Legislativo, al Congreso. No cambie, nosotros somos a la medida. El organismo legislativo emitió el acuerdo 3-2021, mediante el cual lanza la convocatoria oficial a los interesados en participar en el proceso de selección de sus representantes ante la Corte de Constitucionalidad para el periodo 2021-2026. De acuerdo a la convocatoria, podrán participar los profesionales del derecho que cumplan con los requisitos constitucionales y legales establecidos en la convocatoria y que estén interesados en su designación por parte del Congreso de la República. Los interesados deben presentar expediente con su currículum vitae y los documentos justificativos que se describen a continuación. Solicitud de participación dirigida a la Junta Directiva. Fotografía reciente, fotocopias legalizadas de constancias de formación académica y de experiencia laboral, fotocopia legalizada del DPI, constancia de colegiado activo, certificación de tiempo de graduación profesional, constancia de no haber sido objeto de sanciones por el Tribunal de Honor, constancia de carencia de antecedentes penales y policiales, constancia transitoria de inexistencia de reclamaciones extendida por la CGC. Todos los documentos incluidos que conforman el expediente, sin excepción, deberán presentarse en original y deberán tener no más de 6 meses de vigencia desde su expedición. La recepción de expedientes estará abierta del 1 al 9 de febrero de 2021 en el horario de 8:30 a 16:30 horas, de lunes a viernes, en la Séptima Avenida 9-36, segundo nivel, zona 1, en dirección legislativa del Congreso de la República. Y ahí está, entonces abierta una convocatoria más de otro de los cuerpos electores para la próxima Corte de Constitucionalidad, Sandy. Así es, el Congreso de la República también se ve representado ante la Corte de Constitucionalidad como parte también de esos pesos y contrapesos que se espera se tengan en este órgano constitucional, porque aquí se conocen distintas resoluciones, distintas peticiones. Así es. Es la defensa de lo que manda la Constitución y por lo tanto también es importante conocer este tipo de elecciones y sobre todo también el proceso que se pueda llevar, Julio, para que la persona que sea más apta para el puesto también pueda ocupar el mismo. Eso es importante, que la persona más idónea, la más apta, la más capaz, la más honesta, la más honrada, la más justa, al final de cuentas, y conocedora de las leyes guatemaltecas, sobre todo de la Constitución Política de la República de Guatemala, llegue. Y por eso, relacionado a eso, veremos estos datos que usted va a tener en pantalla en este instante, porque eso es aspiracional, pero ojalá sea una realidad. De conformidad a los plazos constitucionales, Sandy, el próximo mes de mayo debe asumir una nueva Corte de Constitucionalidad para otro periodo de 5 años. La Corte de Constitucionalidad se integra por 5 magistrados titulares y cada uno de ellos con su respectivo magistrado suplente. Los cuerpos electores de este organismo son el Ejecutivo, el Legislativo, el Judicial, la Universidad de San Carlos de Guatemala y el Colegio de Abogados y Notarios. La semana anterior, el organismo judicial lanzó también la convocatoria para los abogados interesados y el día de hoy hizo exactamente lo mismo, solo que en este caso el organismo legislativo. Y es importante al final de cuentas que estos procesos hayan iniciado simple y sencillamente por lo siguiente: de conformidad a lo establecido en nuestra propia Constitución, el próximo mes de mayo debe de haber un cambio de magistratura, sin que esto signifique, porque eventualmente también se puede dar la participación misma de quienes ya están ejerciendo las magistraturas y hasta una eventual reelección.
En el caso, por ejemplo, del Congreso, ya se están preparando para poder cumplir también con esos plazos. Así es. Y poder tener a su representante, Julio. ¿Cómo es que ellos llevan a cabo esta elección? ¿Es de la misma forma que el organismo judicial? Y quisiera que tú nos pudieras explicar también entonces este proceso para la elección. Esta es una situación muy interesante porque cada organismo lo hace de manera distinta y con ciertas similitudes también. El proceso más simple, fíjate, Sandy, es el del Poder Ejecutivo, donde es directamente el presidente de la República quien designa su magistrado titular y el magistrado suplente que representa a ese poder de Estado. Mientras que, por ejemplo, en el caso de la Corte Suprema de Justicia, tiene que conocer el pleno de magistrados de la misma, que está integrado por 13 magistrados, para poder llegar a un consenso, y hacen ellos sus tablas de ponderación, sus votaciones, hasta llegar a quienes son el magistrado titular y suplente, y lo mismo, solo que de una manera más compleja, porque al final de cuentas son 160 voluntades distintas y distintas también bancadas, las que están representadas en el Congreso de la República, hasta que se llega a un consenso. Recordemos una cosa, el Congreso de la República, que ha habilitado hoy esta convocatoria, es el corazón político de la nación, así que quiere decir que esta elección, aunque es una situación legal, se vuelve también un tema de carácter político en el Congreso. El Consejo Superior Universitario, para los efectos, hace lo mismo en la universidad, y es otro proceso bien politizado, y ni hablar, porque tú lo has visto en estos últimos días, al igual que los televidentes, el proceso en el Colegio de Abogados y Notarios, donde la campaña política parece ser una campaña presidencial. Y ya que tocas el Colegio de Abogados también, Julio, se acaba de hacer una elección, se eligió ya el representante del colegio. Así es. Pero que también deben hacer otro proceso, ¿no? Porque se trataba de un tema de reemplazo. Así es, de un tema de reemplazo por el plazo constitucional que tenía que terminar el magistrado Bonerge Mejía. En este caso, el plazo va a llegar hasta el mes de abril, y cambiarán pues cuando bueno, realmente al mes de mayo, que es cuando ellos van a cambiar, ¿verdad? Son 4 meses apenas. Entonces, ahí está dictada la situación. Ahora, la Corte de Constitucionalidad, esto no podemos obviarlo, Sandy, en los últimos años se ha convertido de un tribunal más, porque al final de cuentas es un tribunal, el máximo tribunal constitucional, en un ente altamente politizado, y que ha sido parte de la vida más que jurídica, política, protagonista, diría yo, aquí en Guatemala. Cuando digo protagonista, no estoy diciendo necesariamente para bien. Decisiones han sido bastante polémicas, y algunas de ellas al día de hoy nos tienen como sistema de justicia en un limbo legal que yo no sé cuándo va a llegar a su fin, cuando algún día, no sé cuándo, tal vez en el próximo periodo, cambien los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, que es otro proceso que está parado. Así es. Julio, en el tema de la elección del representante del Congreso de la República, teniendo entonces a 160 diputados que también van a decidir si las personas que se puedan elegir son las idóneas o podrían representarlos ante la Corte de Constitucionalidad, ¿cómo se llega a ese listado final? Porque ahorita está el tema de la convocatoria, varios se van a postular, ¿cómo hacer esa terna que finalmente pasa al hemiciclo? Qué interesante tu pregunta, Sandy, y aquí entendamos algo. Obviamente, creer que per se va a haber un consenso en 160 diputados es muy difícil, o que va a ser una elección simple, pura y llana dentro del Pleno del Congreso con las voluntades de los 160. No, esto, como es una cuestión que tiene su tinte político, como lo mencioné anteriormente, esto se discute, pero en otras instancias, como la instancia de jefes de bloque, donde aquellos diputados que representan a cada una de las bancadas que están representadas en el Congreso de la República empiezan a tomar esos consensos de orden político. Y me imagino, nunca he estado en una de ellas, que ese tipo de discusión y hasta de negociación política para llegar a determinar quiénes son sus representantes ha de ser muy complicada y muy difícil, por el simple hecho de que, si bien es cierto, está el partido oficial con bancadas que lo apoyan, también hay una oposición, ¿no? Y aquí es donde se da entonces ese poder político con lo que tú decías, pesos y contrapesos dentro del mismo organismo legislativo. Julio, para seguir ampliando esta información, ¿qué requisitos debe cumplir quien, pues bueno, se pueda postular para este cargo? Claro.
A ver, vamos a ver los datos en pantalla, Sandy, porque es muy importante saber que esta convocatoria, al final de cuentas, es para abogados y notarios que llenen ciertos requisitos. Y aquí los vamos a conocer. Para ser magistrado de la Corte de Constitucionalidad, se deben de llenar los mismos requisitos que se requiere para los magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Particularmente, los principales: ser abogado y notario, colegiado activo en el ejercicio de sus deberes y derechos cívicos y políticos, mayor de 40 años y al menos con 15 años de ejercicio profesional, o que ya sea un juez o que sea un magistrado. Esta es una oportunidad para que los cuerpos electores puedan nombrar, Sandy. Ojo, aquí el llamado es para los cuerpos electores, a una persona idónea, a una persona reconocida por su capacidad, por su honorabilidad, dejando a un lado las ideologías y pensando de una vez por todas en Guatemala, en el sistema de justicia. Asimismo, en el proceso de elección deberían de ponderarse de manera importante, Sandy, la preparación académica y la experiencia que pueden tener muchos de estos candidatos en las judicaturas o magistraturas que hayan ejercido. A esto hay que sumar que los actuales magistrados de la Corte de Constitucionalidad gozan también del derecho constitucional para volverse a postular y hasta para eventualmente, si así logran los consensos políticos requeridos, volver a ser reelectos. Bueno, aquí le dejamos entonces todo este análisis y explicación del proceso de elección de representantes de la Corte de Constitucionalidad de los diferentes organismos de Estado que tienen esa facultad. Y pues bueno, vamos a ver en qué termina también la elección tanto de la Corte Suprema de Justicia, el organismo judicial, como del Congreso de la República. Ha llegado el momento de hacer una pausa. Me parece bien. Breve pausa comercial, pero recuerde algo, nosotros somos a la medida. Las exportaciones de bienes en Costa Rica sumaron 11.683 millones de dólares en 2020, un crecimiento del 1.9% en comparación con el 2019, una cifra positiva pese a la crisis sanitaria y el cierre de fronteras causadas por la pandemia de COVID-19. El gobierno costarricense señaló que los datos muestran la resiliencia del sector y la diversificación de sus exportaciones. Los sectores que mostraron un crecimiento durante el 2020 en Costa Rica fueron los equipos de precisión y médicos, alimentario, químico-farmacéutico y agrícola. Panamá aseguró una línea de crédito de casi 3.000 millones de dólares con el Fondo Monetario Internacional para utilizar en caso de una nueva crisis en las finanzas del país centroamericano por la pandemia. Es llamada una línea precautoria de liquidez. Estará disponible por 2 años para Panamá y servirá como una especie de seguro en caso de ser necesario. Durante el primer año tendrán a su disposición hasta un 50% de la línea de crédito, que no estará destinada para financiar el presupuesto general del Estado y podrá usarse solo bajo circunstancias muy específicas, según un comunicado del gobierno panameño. Christine Lagarde, presidenta del Banco Central Europeo, ha advertido que la nueva ola de COVID-19 está afectando a la economía de la región europea en este 2021, sobre todo al sector de servicio. A criterio de Lagarde, los datos en tiempo real muestran que la zona euro está sufriendo un golpe importante derivado de la nueva ola del virus, por lo que es necesario mantener los estímulos monetarios y unas condiciones financieras favorables. Y bueno, ahora también le daremos a conocer estos datos que ha compartido la Cámara Guatemalteca de Alimentos. Han indicado que los productos han tenido una baja y una pérdida como consecuencia del contrabando. Por lo tanto, piden que se le apoye con más presupuesto a las entidades que luchan y combaten este problema. Durante el año 2020, el contrabando de alimentos y productos de limpieza generó una pérdida del 25%. Señalaron los empresarios, agregando que desde el inicio de la pandemia también se registró contrabando de granos básicos, entre otros productos, atentando contra la salud, la economía y la recaudación tributaria del país. Uno de los temas que más nos preocupó fue los granos básicos como el maíz sobre todo. Sí vimos un repunte muy fuerte en marzo, abril, mayo de contrabando vía procedente de México. También tuvimos muchos informes de huevos y un poco más de lácteos. Entonces sí tuvimos mucho contrabando en esos sectores. Y en general creo que sí hubo un repunte con respecto al 2019. Entonces sí tenemos un año que vimos muchas acciones de parte del gobierno, pero las circunstancias lo superaron.
Entonces sí instamos a las autoridades y sabemos que están haciendo planes bastante agresivos para que tengamos un año 2021 con más mecanismos y más recursos para combatir el contrabando. La solicitud realizada por empresarios y vendedores formales es que se fortalezca el presupuesto del Ministerio Público, Ejército y Policía Nacional Civil para combatir el contrabando. Queremos que fortalezcan las instituciones que tienen que combatir el contrabando. Necesitan más presupuesto. Me explico, hay que fortalecerlo para combatir. Hay necesidad de una nueva legislación que sustituya a la actual para darle más fuerza a las autoridades de combatir el contrabando. Las nuevas autoridades del Consejo Nacional de Atención al Migrante Guatemalteco, más conocida por sus siglas CONAMIGUA, pues dentro de sus primeras acciones lo que quieren implementar es un call center para poder atender a todos nuestros migrantes guatemaltecos en las distintas partes y países del mundo. Así que vea la información aquí en A la Medida. Los connacionales que residen en el extranjero próximamente tendrán la opción de un call center para resolver dudas esenciales sobre documentación y lugares a donde acudir para trámites. Las nuevas autoridades de CONAMIGUA anunciaron que dentro de las primeras acciones está la creación de un centro de atención telefónica a las 24 horas, donde brindarán información sobre emisión del documento personal de identificación, pasaportes, exámenes de legalización, entre otros aspectos. Esto busca beneficiar a los connacionales y más si el gobierno de los Estados Unidos da trámite a las primeras propuestas de reformas migratorias presentadas por el recién nombrado presidente demócrata Joe Biden. Durante este año, el tipo de cambio del dólar frente al quetzal será estable, así lo proyecta el Banco de Guatemala. Las personas que reciben remesas, compran dólares o bien hacen un cambio, están a la expectativa de cómo será el panorama del quetzal frente al dólar en este 2021. Autoridades de la banca central no prevén cambios drásticos, pues los valores se determinan por oferta y demanda. En Guatemala el tipo de cambio se determina por oferta y demanda. Digamos, el tipo de cambio desde 2001, cuando se aprueba la ley de libre negociación, pues básicamente se decide que sea el mercado el que fije su nivel. En ese sentido, pues Guatemala, a pesar de ello, ha habido fluctuaciones en esta variable, pero muy acotadas. Entonces, repito, la población debe estar tranquila, el tipo de cambio se determina por oferta y demanda, pero no estamos vislumbrando posibilidades de cambios bruscos en esta variable. En 2020, el Bancoat compró 1.700 millones de dólares y vendió 550 millones en el mercado cambiario para mantener una estabilidad. Asimismo, el cambio presidencial en los Estados Unidos no ha impactado este indicador, pues se sitúa en 7 quetzales con 78 centavos por un dólar. Servido para ustedes en los análisis de La Medida durante esta semana. Lo esperamos el próximo lunes. Así es, que descanse y recuerde, no baje la guardia. Por favor, cuídese. Feliz noche. Chao.